Hola queridos amigos, qué alegría volver a encontrarnos en mi canal. Antes que nada, quiero desearles un día lleno de energía, alegría y muchísima felicidad. Estoy profundamente agradecido porque siguen aquí acompañándome y apoyando cada video que comparto. Para mí su presencia es una gran motivación para continuar contando historias sencillas, cercanas, pero llenas de significado en la vida. Hoy, yo, Ye, junto con Uyen, les traemos una nueva historia. Después de la tormenta que hemos atravesado, no han faltado los desafíos y las dificultades, pero justamente de esas pruebas hemos aprendido a ser más fuertes, a valorar cada pequeño detalle y cada instante de calma en nuestra vida. Entonces, ¿qué nos espera más adelante? ¿Cómo será este camino hacia una vida más estable después de los días de tempestad? ¿Acaso las decisiones y nuevos pasos que demos abrirán para nosotros un horizonte más claro? Los invito a acompañarnos hasta el final del video para vivir y sentir plenamente esta historia. Estoy seguro de que encontrarán no solo momentos de alegría y relajación, sino también un poco de inspiración para mantenerse firmes en su propio camino. Después de terminar de reparar el techo de la casa junto a Uyen, nos sentamos a conversar sobre lo que debíamos hacer a continuación. Sabíamos bien que para tener un ingreso extra con el cual sostenernos y preparar el camino escolar de Maya, era necesario aprovechar el tiempo y recolectar peras silvestres para venderlas en el mercado. Tras discutir un rato, decidimos llevar a Maya a casa de la bisabuela, para que estuviera segura mientras nosotros trabajábamos. Antes de partir, Ye se inclinó hacia la niña con una sonrisa cálida y le dijo: «Maya, cariño, ve a jugar con la bisabuela. Tu madre y yo iremos a recoger peras para venderlas y comprar cosas nuevas para que vayas a la escuela». Los ojos de Maya brillaron con ilusión y respondió suavemente: «Sí, está bien». Uyen se arrodilló junto a ella, le acarició el cabello con ternura y añadió: «Maya, pórtate bien y escucha a la bisabuela mientras nos esperas». La niña asintió con energía, abrazó fuerte a su madre y corrió feliz hacia el patio donde la bisabuela ya la esperaba con una mirada llena de afecto. Aquella escena nos dio tranquilidad y fuerza para continuar. Una vez Maya estuvo segura en casa de la bisabuela Uyen y yo preparamos una cesta de mimbre, un pequeño cuchillo y algunas herramientas básicas. Respiramos hondo y emprendimos el camino hacia el bosque. El sendero aún húmedo por la lluvia desprendía el aroma fresco de la tierra mojada y la vegetación. El aire puro envolvía nuestros pasos como si la naturaleza misma quisiera darnos ánimo. Aunque la vida seguía llena de dificultades en ese momento, sentíamos que la esperanza nos acompañaba. Porque mientras permaneciéramos juntos y perseveráramos, siempre habría un mañana mejor esperándonos. Al llegar a la casa, Uyen entró con respeto llevando en sus manos una cuerda de leche que habíamos comprado como obsequio para la bisabuela, ya que hacía tiempo que no la visitábamos. Con voz suave saludó: «Buenos días, abuela». La bisabuela, que descansaba en el porche al vernos, sonrió con alegría. «¡Ah, qué sorpresa! Han venido mis nietos». Uyen se inclinó levemente y preguntó con cariño: «Sí, abuela. ¿Cómo se ha sentido estos días?». Ella asintió despacio con una expresión serena. «Estoy bien, gracias a ustedes por acordarse de mí». La conversación fluyó un momento entre recuerdos y preocupaciones, especialmente sobre lo difícil que había sido el tiempo de lluvias. Uyen escuchaba atenta y luego con voz suave explicó: «Abuela, hoy pensábamos subir a la montaña a recolectar algunas peras para vender en el mercado.
pero como acaba de llover, hay muchos mosquitos y no queremos que Maya sufra incomodidades. Por eso quisiera pedirle permiso para dejarla aquí, jugando con usted, solo será un rato». La bisabuela miró a Maya con ternura y sonrió. «Claro que sí. Déjenla conmigo. Yo me encargaré de cuidarla, vayan tranquilos». Entonces yo incliné la cabeza en señal de gratitud. «Muchas gracias, abuela. Así podremos ir más tranquilos. Maya, quédate aquí y pórtate bien, luego volveremos a buscarte». La niña asintió con sus ojitos brillantes y con voz clara respondió: «Sí, está bien. Adiós, abuela. Adiós, mamá. Adiós, tío». Huyen la abrazó con fuerza, besándole la mejilla antes de entregarla en los brazos de la bisabuela. Las manos frágiles de la anciana, cargadas de ternura, sostuvieron a la pequeña con amor. Fue un instante lleno de paz en el que sentimos que Maya estaría segura y rodeada de afecto. Después de despedirnos, tomamos la cesta de mimbre y el pequeño cuchillo y emprendimos el camino hacia el bosque. El sendero, aún húmedo por la lluvia, desprendía el aroma fresco de la tierra mojada. En nuestros corazones nació una esperanza tranquila, aunque la vida fuera dura, mientras nos apoyáramos como familia, ningún obstáculo sería imposible de superar. Ambos caminamos con paso ligero y pronto llegamos al borde del bosque. El sendero aún conservaba la humedad de la lluvia reciente y el aroma terroso flotaba en el aire, trayendo una sensación de calma. A lo largo del camino se extendían los perales silvestres cargados de frutos que hacían que las ramas se inclinaran como invitándonos a detenernos. «Huyen con los ojos brillantes de entusiasmo», exclamó como una niña emocionada. «Mira, allí hay un árbol lleno de frutos maduros. ¡Qué maravilla!». Levanté la vista hacia donde señalaba y asentí. «Sí, es cierto, hay muchísimas peras». Ella se acercó y, acariciando suavemente una de las peras maduras, me dijo con dulzura: «Mejor recojamos solo las que estén en su punto justo. Así, cuando las llevemos al mercado no se maltratarán». Sonreí y estuve de acuerdo. Tienes razón. Aunque, si lo piensas, la tormenta pasada hizo caer muchísimas. ¡Qué lástima! Huyen suspiró al ver las frutas esparcidas en el suelo húmedo, pero luego recuperó la sonrisa y respondió: «Sí, es cierto, pero al menos todavía tenemos estos frutos hermosos. Debemos agradecer que aún podamos recogerlos». Entonces comenzamos nuestra labor. Yo trepaba a las ramas bajas, escogiendo con cuidado las peras más firmes y maduras, pasándoselas a Huyen. Ella las recibía con delicadeza, colocándolas en la cesta de mimbre sin que se golpearan. Entre risas y charlas, el tiempo parecía fluir suavemente, acompañado por el canto de los pájaros que resonaba entre los árboles. Íbamos de un árbol a otro recolectando también las peras que aún estaban frescas en el suelo. Con cada cesta que se llenaba, aumentaba nuestra satisfacción. El sol comenzaba a abrirse paso entre las ramas, iluminando las gotas de agua que brillaban sobre los frutos como si fueran pequeñas gemas. Finalmente, cuando la última cesta estuvo repleta, nos sentamos bajo la sombra de un árbol para descansar. El sudor perlaba nuestra frente, pero en nuestros rostros se dibujaba una sonrisa de orgullo. Aquellas peras no eran solo fruta, eran el fruto de nuestro esfuerzo compartido, la prueba de que aún después de la tormenta, la vida siempre nos ofrece dulces recompensas. Después de un buen rato, agachándonos bajo los árboles, la bolsa nueva de Huyen ya estaba repleta de peras maduras y fragantes con un aroma dulce que perfumaba el aire. Pero no solo recogía peras con su mirada atenta, Huyen descubrió que a lo largo del camino
crecían brotes tiernos de hierbas silvestres muy apreciadas por la gente del pueblo cuando iban al mercado. Al verla inclinada recogiendo algo más, pregunté curioso: ¿qué estás cosechando ahora? Huyen levantó la vista y sonrió. Estoy recogiendo hierbas silvestres. Después de la lluvia han brotado muchísimos brotes nuevos verdes y tiernos. Asentí y me acerqué rápidamente. Entonces, déjame ayudarte. Así avanzaremos más rápido. Caminamos juntos por el sendero estrecho, deteniéndonos de tanto en tanto para cortar los brotes más frescos. Eran tallos finos de un verde intenso, todavía perlados por gotas de lluvia que refrescaban las manos al tocarlos. Entre risas y conversaciones sencillas, íbamos llenando la cesta poco a poco. Al cabo de un rato, la cesta de mimbre estaba ya colmada de brotes verdes crujientes y fragantes. Huyen me miró con una sonrisa iluminada por la satisfacción y yo también sentí que el corazón se me aligeraba. Aquellas cosas sencillas, las peras del bosque y las hierbas tiernas, eran humildes, sí, pero valiosas. Eran el fruto de nuestro esfuerzo y al mismo tiempo la promesa de un ingreso que nos permitiría cubrir lo esencial y asegurar un futuro mejor para Maya. En ese instante, rodeados por la calma del bosque después de la lluvia, comprendimos que nuestra mayor fortaleza no estaba en lo que cosechábamos, sino en el hecho de caminar juntos, hombro a hombro, compartiendo cada paso hacia adelante. Antes de regresar a casa, decidimos descansar un momento en una gran roca en medio del arroyo cristalino. El agua corría suavemente fresca sobre la piel, llevándose consigo el cansancio de toda la jornada. Nos lavamos las manos y los pies, dejando que la corriente nos aliviara mientras el murmullo del agua se mezclaba con la calma del bosque. Me acerqué a la cesta y escogí 2 peras maduras de piel tersa y brillante, aún con gotas de lluvia resbalando sobre ellas. Le entregué una a Huyen y sonriendo dije: «Mira, esta está en su punto. Seguramente es dulce y refrescante». Huyen mordió un trozo y de inmediato su expresión se iluminó. «¡Qué delicias son tan sabrosas y naturales! Si en el mercado saben lo mismo que aquí, seguro que se venderá muy bien». Asentí y añadí: «Sí, pero guardemos algunas. Llevaremos unas para la bisabuela y otras para que Maya pueda disfrutarlas también». Huyen me miró con ternura y contestó en voz baja: «Tienes razón. Además, aquí es tan tranquilo». Sentada junto al agua, siento como si todas las preocupaciones se desvanecieran. Inspiré profundamente, dejando que el aire puro de la montaña llenara mis pulmones. Sí, este lugar es increíblemente pacífico. Nos quedamos allí conversando y compartiendo las peras dulces, dejando que el tiempo fluyera lentamente. Yo observaba a Huyen mientras reía con la luz dorada del atardecer acariciando su rostro. Era una imagen sencilla, pero que llenaba mi corazón de una felicidad inesperada y al mismo tiempo de cierta melancolía, porque sabía que había sufrido demasiado, que la vida la había obligado a soportar más de lo que merecía. Verla sonreír mientras degustaba aquel fruto me conmovía y me dolía a la vez. En mi interior deseaba ser más fuerte, más capaz para ofrecerle a ella y a su hija una vida mejor, libre de tantas privaciones. El sonido del agua, el murmullo del viento y la risa suave de Huyen se entrelazaban en una melodía serena. Y allí comprendí algo, que aunque el camino por delante estuviera lleno de dificultades, mientras estuviéramos juntos, compartiendo momentos tan simples como este, ya teníamos en nuestras manos una forma de felicidad verdadera.
thuộc. Sau mưa con được gậy lộ, bùn đất bám vào đầy bánh xe. Nhưng tôi vẫn kiên nhẫn. Rừng như khoác lên một màu áo mới, lá cây long lanh những giọt nước, không khí mát lại thoang thoảng mùi hương ngai ngái của đất ẩm vào cỏ dại. Tiếng chim rừng vang lên xíu rít như đang xua đi phần nỗi mệt nhọc. Chúng tôi men theo những con dốc nhỏ như thường vào cây lê rừng chĩu quả. Khi trời đổ mưa, quả lê không những ngọt sắc như lê trồng ngoài chợ, lại có vị ngọt thanh mát rồng và thơm dịu, thứ mà quả người dân ở quanh vùng rất ưa chuộng. Đúng như dự đoán, chỉ một lát sau chúng tôi đã tìm thấy cả một gốc lê lớn với cành rung rinh nước, những quả lê xanh mướt xen lẫn vài quả vàng óng ánh, trông như nắng nhạt sau mưa. Anh Đệ nhanh nhẹn trèo lên, truyền từng quả xuống cho tôi đón lấy, lau sơ qua rồi bỏ vào giỏ. Những mũi nhỏ bé hiện rõ trên gương mặt của cả hai, như thể chúng tôi vừa tìm được tia sáng trong chuỗi ngày bão tố.